Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes cada día. Hoy, comenzando semana, bastante noticiosa, por cierto. El mundo debe continuar apoyando a los venezolanos en sus esfuerzos para restaurar la democracia y poner fin a la tiranía de Nicolás Maduro. Venezuela, una vez más, ha sido tema relevante en la conferencia hemisférica contra el terrorismo que hoy se está realizando en Bogotá. Millones de venezolanos han huido y ha tenido un impacto en Colombia y en la región. Estados Unidos agradece la generosidad del pueblo colombiano y su destacable esfuerzo para acoger a 1,6 millones de refugiados. Esto muestra un gran contraste con la miseria causada por Maduro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, agradeció la generosidad del gobierno de Colombia con los refugiados venezolanos, como acaban de escuchar, mientras que el presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó que nada tendrá solución mientras el régimen de Nicolás Maduro continúe en Venezuela. Hoy lo hablábamos, estamos hablando de más de 6 millones de personas que pueden haber dejado Venezuela en los últimos años. Colombia tiene 1.6 millones de migrantes. Sabemos la presión fiscal, social y económica que esto genera, pero tenemos claro que la única manera que eso se podrá resolver es cuando empiece una transición creíble en Venezuela. Y quiero también expresar que los avances que hemos tenido en el TIAR para denunciar los atropellos y la connivencia de la dictadura de Venezuela con estructuras criminales debe conducir a que la presión por esa transición política sea la más rápida posible. Esta cumbre que hoy se ha estado realizando en la capital de Colombia ha sido el escenario propicio para un encuentro entre el presidente interino de Venezuela, que a todos sorprendió, llegando ayer domingo a la capital, a Bogotá, Juan Guaidó, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Posterior a este encuentro, ambos declararon: no estamos tomando acciones ni sanciones particulares ahora mismo, pero pueden esperar de que Estados Unidos todavía no ha terminado su trabajo. En los meses recientes hemos estado construyendo cosas muy importantes y yo espero que de cara al futuro Estados Unidos tome más sanciones en apoyo también claramente al presidente Juan Guaidó y a su gente. Nosotros estamos con el pueblo venezolano y yo quiero que ustedes sepan que tienen un presidente que es un gran líder y está trabajando en la corrección correcta de la democracia para restaurar la prosperidad económica. Pero también la recuperación de la democracia, con la plena conciencia, secretario, del agradecimiento de los venezolanos y de la región, de que juntos es posible y que hoy la dictadura está sola, aislada y tiene una gran ventana de oportunidad, y hago propia las palabras, para un hemisferio, un continente libre, en la construcción de valores democráticos que requerirá el sacrificio todavía de muchos. En esta primera parte del programa me acompaña Jairo Libreros, analista internacional, nuestro analista permanente en NTN 24. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto. Buenas tardes. Esta primera media hora la vamos a dedicar a este evento el día de hoy. Hay mucha información a partir de aquí y creo que vale la pena analizar y profundizar en. Yo comenzaría preguntándote, a ratos, Venezuela resume todos los males que pueden encontrarse hoy en día, es decir, no hay evento que se produzca en nuestra región donde Venezuela no forme parte, digamos, en el primer renglón del mismo. Y Dania, lamentablemente, no solamente para Venezuela y particularmente para los venezolanos, sino de manera particular para América Latina y para las democracias liberales, Venezuela en estos momentos reúne todos los requisitos de riesgo que no solamente destruyen la democracia liberal, sino que atentan de manera particular en contra de los derechos humanos. En primer lugar, es un gobierno autoritario. En segundo lugar, es un Estado fallido.
En tercer lugar, es un gobierno, la dictadura, que persigue no solamente a la oposición, sino de manera particular a cualquier persona que piense de manera diferente. En cuarto lugar, la economía es una crisis absoluta. En quinto lugar, y no me voy a extender tanto porque creo que el rosario da para muchas cosas más, algo mucho más delicado, Idania, es un Estado y un gobierno socio de grupos terroristas. Y eso hace que forme parte precisamente de este evento el día de hoy. Andrea Bernal, directora de Zoom a la Noticia, ha estado hoy todo el día cubriendo este evento desde primera hora de la mañana. La tenemos allí en pantalla. Andrea, conversemos un poco de lo que ha sido el día, del ambiente, de lo que has visto. Siempre nos resulta interesante, importante la óptica del periodista que está allí y que está allí viendo las caras, viendo cómo se mueve la gente o cuáles son los encuentros que tiene. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4:15 casi de la tarde. Un gusto compartir con ustedes. Sí, ya aquí se ha acabado todo realmente. La cumbre se ha dado por terminada y que ha sido lo que tú dices, importante. Esta reunión, sobre todo la que vimos, donde pudimos entrar desde en primicia NTN 24 y Noticias RCN a la reunión entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente interino Juan Guaidó. Ellos estaban frente a muy pocas personas, estaban los medios de comunicación norteamericanos que vinieron con el secretario de Estado. Hubo opción de 4 preguntas y entre una de esas, me imagino que lo tendrás más adelante, pero lo retomo de lo que dijo Jairo, que es un Estado que patrocina o que es socio de grupos terroristas. Pues bueno, le preguntamos al secretario Pompeo si esas evidencias existen, si hay una posibilidad de que el Departamento de Estado o el gobierno estadounidense ponga en la lista de países patrocinadores del terrorismo a Venezuela. La pregunta es compleja sin duda alguna porque nos comentaron que eso hay que pasar muchos pasos, pero no se cierra la posibilidad de nada. El secretario dijo, habría que estudiarlo, pero justamente por eso están reunidos acá, por el temor o la preocupación que existe desde Estados Unidos que en la región esto se prolifere y como el régimen de Nicolás Maduro, pues no solo estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando por supuesto del ELN, cuidándolos, teniéndolos en su territorio, y él se fue más allá, dijo que le pedía a América Latina no permitir, por ejemplo, la presencia tampoco ni de Al-Qaeda ni de ISIS. Así que hay un compromiso importante. Ya vieron ustedes, Honduras lo dijo esta mañana al declarar a Hezbollah como grupo terrorista, lo hace también Colombia al aceptar la lista de grupos terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Todo se mueve alrededor de eso y por supuesto hay un personaje aquí muy importante que fue el presidente interino Juan Guaidó, con el que tuvimos momentos para poder conversar. Él sigue insistiendo en unas elecciones libres, en una transición, en que este apoyo internacional es muy importante para Venezuela, pero hay otros que también le preguntamos cómo hacemos para que todo esto no se quede en retórica, y Dania. ¿Qué saca de esta reunión, de esta cumbre hemisférica contra el terrorismo? No solamente el compromiso, sino la necesidad de tomar acciones en defensa de la democracia, pero también de la estabilidad en la región. Creo que hay un compromiso de todos los latinoamericanos, en este caso el reconocimiento de la lucha venezolana, cómo ha impactado en la región, cómo se reconoce a Maduro como un patrocinador de terrorismo, violador de derechos humanos, pero sobre todo, insisto, la posibilidad y la vía que tenemos para solucionar la crisis, que es lo más importante, las soluciones para atender a nuestra gente, para atender la emergencia, el sufrimiento que han tenido los venezolanos, y que hay una gran oportunidad de recuperar Venezuela, y que lo piense por un segundo, lo decía hace minutos, el cambio que puede dar Venezuela y cómo va a favorecer a nuestra región. Así que hay muchísimas gracias. Vamos a trabajar en todas las reuniones posibles. El presidente interino que nos confirmó que su próximo destino será Londres, luego como ustedes estarán en Davos, y la gran pregunta que se lo hicimos no solo a él, sino a varias personas y al mismo secretario Pompeo es si dentro de la agenda de Donald Trump estará un espacio para recibir al presidente interino. Nadie dice que no, nadie dice que sí. Un poco así termina esta cumbre, con unos compromisos interesantes, pero de todas maneras con otros donde uno dice... Pronto se acabará la tiranía en Venezuela, y la pregunta también para Juan Guaidó es pronto, de qué, si podemos hablar de tiempos y de fechas. Eso es todo lo que puedo decirles aquí desde Bogotá, Colombia, en un lugar sin duda muy simbólico de la lucha contra el terrorismo. Hace un año aquí en la Escuela de Cadetes explotó una bomba, 22 cadetes, hombres y mujeres murieron, y pues aquí se llevó a cabo esta reunión. Y Dani y Jairo.
Gracias, Andrea, gracias por la información. Queríamos conversar un poco más con Andrea, pero también ha terminado el acto y sé que la seguridad además la está presionando. Varias cosas, ¿no? Sí. Primero, ¿qué importancia tiene? Porque lo comentó Andrea, y más adelante le vamos a entrar de lleno como a esto del terrorismo, porque tenemos varios apartes, pero ¿qué importancia tiene que Colombia y otros países asuman la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, la Unión Europea? Y Daniel, yo creo que hay diferentes líneas para entender la importancia de asumir como propias el listado internacional europeo norteamericano de grupos terroristas. El primero de ellos es el respeto a la normatividad internacional, de manera particular la que está relacionada con las garantías de paz y seguridad internacional. Después de los actos del 11 de septiembre del 2001, pero en la década anterior, cuando se venían preparando este tipo de listas, en términos estratégicos se fijan quiénes son los países que no van a permitir en su suelo y de manera particular alianzas en donde grupos terroristas de carácter internacional que tienen la capacidad no solamente de socavar la democracia, sino particularmente matar a ciudadanos, a seres humanos, no hagan parte de ningún lineamiento ni se puedan beneficiar en términos económicos de las políticas públicas del Estado. En segundo lugar, y Dani, hay un tema que es vital, hay que tener en cuenta el intercambio de información desde el punto de vista de los servicios de inteligencia europeos, pero también desde el punto de vista norteamericano. Hablamos de más de 119 servicios de inteligencia en Estados Unidos y Dania no están dispuestos a compartir en muchos casos información estratégica para mejorar la toma de decisiones relacionada con la seguridad nacional de los países que solicitan su apoyo. Cuando Colombia se compromete a ser parte de este listado, no solamente es una afirmación retórica, también hay unos compromisos y unos estándares internacionales. Va a recibir información vital. Hay que tener en cuenta, Idania, que Europa, pero Estados Unidos igualmente consideran que América Latina es un país o es una región que está en riesgo. Hay presencia iraní. Irán apoya a Hezbollah, Hezbollah se mueve a sus anchas en Venezuela, tuvo incursiones muy delicadas en Bolivia, está presente en Nicaragua. No olvidemos lo que ocurrió por estos días, hace un año en Argentina, con la muerte en su momento. El gobierno de Cristina afirmó que fue un suicidio del señor Nisman. Los atentados del 94, los atentados del 92, muchos países, incluido Colombia, no tenían toda la información mínima necesaria para adelantar medidas conjuntas y garantizar de manera particular que su suelo, su democracia y sus ciudadanos no tuvieran problemas relacionados con actos terroristas. Y en tercer lugar, Idania, algo que no podemos olvidar, el tema de la asistencia técnica de carácter financiero. La comunidad internacional apoya no solamente con formación de oficiales de inteligencia, unidades militares y hombres dedicados a los temas de policía, también presta una asistencia financiera para que estas personas tengan cada día mejores herramientas humanas y técnicas para garantizar la seguridad de los países aliados. Colombia, al suscribir este tipo de situaciones, no solamente entra a comprometerse en estos tres aspectos, sino que en el corto plazo va a sentir como su fuerza pública y su toma de decisiones es mucho más fuerte por respetar los estándares internacionales. Javier Patiño estuvo también en la Escuela de Cadetes en el día de hoy. En un momento determinado, posterior a lo que fue el encuentro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el secretario Pompeo, improvisó Guaidó una rueda de prensa con varios periodistas que se encontraban allí. Andrea, lo que acabamos de ver, lo tomó ya cuando se estaba yendo y pudimos tener ese solo en ese momento con él. Pero Javier Patiño estuvo allí en la rueda de prensa y nos tiene un reporte. Javier. Hola, muy buenas tardes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló con los medios de comunicación. Se refirió que sostuvo varias reuniones, principalmente con el secretario de Estado, Michael Pompeo, y con el presidente Iván Duque. Dijo que es importante que haya una coalición en Latinoamérica para apoyar la incentiva que está haciendo él en sacar la dictadura de Nicolás Maduro. Durante su intervención a los medios de comunicación se refirió al tema de la presencia de organismos terroristas como el Hezbollah, ISIS y Al-Qaeda en territorio venezolano y que es necesario que haya una unión entre todos los países de Latinoamérica para luchar contra estos grupos terroristas. Pero principalmente se refirió a esa reunión con el secretario de Estado, Michael Pompeo, donde hizo una solicitud especial. La polémica opción del apoyo militar es una herramienta, una opción que siempre hemos contemplado y lo hemos hecho responsablemente.
responsablemente, porque ya hoy Venezuela ha pagado un costo social muy alto. Ya Colombia, Ecuador, Perú, los que han víctimas de atentados terroristas como el que sucedió aquí hace un año, han pagado un costo muy alto. El sufrimiento ya es muy doloroso para todos en la región y específicamente en Venezuela. Eso es una opción que ha estado contemplada. ¿Cuál privilegiamos o cuál quisiéramos? La elección realmente libre, con un árbitro creíble, pero para eso tenemos que presionar. Y hoy es la dictadura la que decidió una opción de seguir presionando. Nosotros, a través de la mediación, pusimos garantías para todos los sectores, un árbitro independiente, una elección libre. Es la dictadura, en definitiva, paradójicamente, que va a decidir cómo va a salir. Lo que sí le garantizo es que va a salir porque contamos no solamente con la mayoría, el respaldo, sino la necesidad hoy urgente de Venezuela y la región de buscar un cambio en Venezuela. Finalmente, el presidente interino Juan Guaidó se refirió a su visita, a esa gira internacional que lo llevará también a Europa, donde no dio muchos detalles por miedo de pronto a las medidas que puede tomar la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es toda la información. Vuelvo a su centro internacional. Muy buenas tardes. Gracias a Javier Patiño por la información. Bueno, hemos visto como a Juan Guaidó en varios tiempos, ¿no? Sí. Pero básicamente declarando, bueno, sobre lo mismo, y hay que preguntar, esa es una pregunta que se hacen siempre, la opción militar está contemplada, pero... Bueno, decía Abraham hace unos días que tampoco es decisión de Guaidó, que eso es decisión del gobierno de los Estados Unidos y que el presidente Trump decide en un minuto si le conviene o no hacerlo, ¿no? Así es, Idalia. Yo creo que desde el momento cero de la consolidación de esta dictadura, que no empezó realmente con el señor Maduro, viene de tiempo atrás bajo la égida de Hugo Chávez, hay que tener en cuenta que la utilización del uso de la fuerza de carácter internacional tiene diferentes aristas. Se podría pensar acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero es imposible. China y Rusia, los principales acreedores, no están dispuestos a permitir que Venezuela se convierta en un teatro de operaciones y que las cuantiosas inversiones que ellos han destinado para tener no solamente las riendas del proceso, sino de manera particular bajar la cerviz del dictador Maduro y poder obtener mayores réditos, se pueda perder de un momento a otro. Pero Estados Unidos en diferentes momentos ha expresado que la variable se ha estudiado, que en su momento se puede discutir, pero sin el apoyo de Estados Unidos y de muchos otros países en América Latina, especialmente Colombia, porque termina siendo la playa de ese teatro de operaciones en un evento crítico, dramático. Idania, ojalá no ocurra, pero como van las cosas, el dictador Maduro, si no recibe mayores presiones diplomáticas, financieras y políticas, no vaya a ser que pase otro año y repitamos esta historia y en el próximo Congreso hemisférico sobre el terrorismo tengamos igualmente la presencia de Pompeo, la presencia del señor Guaidó y desde Caracas viendo todos los acontecimientos desde la barrera al señor Maduro. El presidente Duque, entre las cosas que dijo hoy, que fueron varias, fue muy claro en hablar sobre un punto que ha llevado buena parte de este encuentro, que es la presencia de Hezbollah en la región, pero particularmente en Venezuela. Esto decía. Hemos visto también la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto decía el presidente Iván Duque. Quiero saludar en esta parte del programa a Joseph Umir. Él es experto en amenazas transregionales, director ejecutivo del Center for Security Free Society. Joseph está por montarse en un avión, así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Muy buena tarde, ¿eh? Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias, Daña, un gusto, como siempre. Jairo nos daba hace unos minutos una lista de los países donde estaba Hezbollah. Pero yo quiero aprovechar la experticia de Joseph Umaire, que es además un experto en terrorismo internacional, para preguntarle también, ¿Hezbollah tiene presencia hoy en cuántos países de América Latina? Bueno, yo creo que de cierta forma, yo creo que se puede decir que casi todos los países de América Latina, Hezbollah tiene un tipo de presencia. Si no es con las comunidades libaneses, puede ser con otros grupos que se han infiltrado. Pero una presencia mayor, yo diría que tiene mayormente en Sudamérica, en Venezuela, Colombia,
la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Y también yo creo que también tiene mucha presencia en Centroamérica y México, principalmente donde encuentras una comunidad libanesa grande, vas a ver una infiltración de Hezbollah. Quizás, y puntualicemos, lo más preocupante en este momento, o lo que requiere mayor atención, ¿es el desarrollo de Hezbollah en Venezuela? En cierta forma sí, porque la combinación de Hezbollah con la fuerza Quds de Irán, que todos aprendimos después de la muerte de Qasem Soleimani hace unas semanas atrás, es una herramienta de guerra. Parte del legado de Hezbollah y de la fuerza Quds en el Medio Oriente no es solamente acciones terroristas o bombas improvisadas, es también guerras civiles en Siria y en Yemen. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de conocimiento lo han traído a América Latina, y eso es donde estamos preocupados sobre Venezuela. No es que haya una guerra civil en Venezuela, pero sin embargo el conflicto de lo que es Venezuela, yo creo que de cierta forma ha sido fomentado por Hezbollah y también esta unidad de Irán, la fuerza Quds. Jairo, ¿para Estados Unidos es prioridad atender esta circunstancia hoy? Y Dani, es prioritario. Hay que tener en cuenta que desde el año 1993, 15, 16 años atrás, en los requerimientos de inteligencia relacionados con la recogida de información, pero de manera particular con el análisis de hipótesis de guerra, la CIA y otras organizaciones de inteligencia están buscando información sobre Hezbollah, estableciendo sus patrones de comportamiento y de manera particular evitando que atenten en términos terroristas contra la región y que puedan ingresar a Estados Unidos. Le hago la misma pregunta a Joseph. ¿Para Estados Unidos esto es una prioridad, atender esta circunstancia hoy? Absolutamente. Esto es una alta prioridad del gobierno del presidente Trump. Hemos visto en los últimos dos años y medio, un esfuerzo por todo el gobierno. Estamos hablando del Departamento de Estado, Tesoro, Justicia, Defensa, en trabajar con nuestros aliados en América Latina para mejorar la capacidad de nuestros aliados en la materia de la lucha contra el terrorismo. Esta conferencia que se está llevando a cabo hoy, ministerial, es con 18 países. Esta conferencia empezó en diciembre de 2018 con solamente 12 países. Entonces, solamente 8 países. Y ha crecido, se están sumando más países, han habido más designaciones sobre Hezbollah, empezando en Argentina, después en Paraguay, ahora en Honduras y ojalá muy pronto en Colombia. Entonces yo creo que esto está elevando la capacidad y conocimiento de América Latina a esta lucha de terrorismo internacional. Hoy el presidente Duque, en la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo, anunciaba que Colombia acogerá la lista de países patrocinadores de terrorismo de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Posibilidades, Joseph, de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de países que ellos están manejando? Desde tu experticia en relación a este tema, ¿te parece posible? Yo creo que hay posibilidad de esto. Es una discusión que se ha ido ya más de un año en Estados Unidos. El problema es que no es designar el gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela, según Estados Unidos, es el gobierno de Guaidó. Entonces no estamos designando, obviamente, a Guaidó. Entonces yo creo que van a haber una forma de designar al régimen de Maduro y entidades de gobierno del régimen de Maduro como aparatos que aportan al terrorismo. Entonces tal vez no va a ser la misma lista que está donde está Irán, Sudán, Siria. Tal vez va a ser otro tipo de designación. Sin embargo, la intención es lo mismo, es a demostrar al mundo y también poner más presión sobre el régimen de Maduro por su apoyo en materia de terrorismo. Muchísimas gracias a Joseph Umir, experto en amenazas regionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti, buen viaje. Y Dani, un gusto como siempre y gracias por todo. No, gracias a ti. Jairo, esto, a ver, es lógico, ¿no? Sí. Es decir, si incluyes a Venezuela, vas a incluir al gobierno que está reconociendo, que es el gobierno interino de Juan Guaidó. Habría que estudiar seguramente a qué otra lista va a ir a
a parar. No, y es más, y Dania, se puede hacer una discusión en donde se tiene claro que el gobierno legítimo está encabezado por el presidente de la Asamblea, presidente interino en estos momentos en Venezuela, pero se puede buscar un mecanismo en donde la dictadura como tal, encabezada por Nicolás Maduro, con base además de las instituciones, incluida la fuerza pública que en estos momentos se encarga de la represión y del sustento y del sostén en términos eminentemente institucionales de la dictadura, sean sancionados. Se trata de tener en cuenta nombres, pero también organizaciones del Estado que no están bajo control del gobierno legítimo encabezado por Guaidó. Ese es importante, ¿no? Habrá que ver... Es muy importante, claro, Dania. y habrá que ver realmente qué vuelta le dan, para decirlo de una forma coloquial, pero como dicen o como ambos señalan, Joseph y tú, habrá alguna manera, claro, pero en alguna lista lo van a colocar. Y Dania, abogados expertos en seguridad a nivel internacional son muchos. Encontraremos la forma de hacerlo. Estados Unidos, por otra parte, denunció que existen cuentas de redes sociales que promueven las protestas en América Latina y que están vinculadas con Rusia, como en su momento lo advirtiera la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La noticia fue difundida por el periódico The New York Times. Destaca que los mensajes se publicaron en Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, con solo 90 minutos de diferencia. Eso es un tema que hemos hablado. Sí. Es decir, la promoción de esta cadena de protestas que el año pasado se dieron en la región y que no sabemos si comienzan mañana de nuevo. Aparentemente en el caso colombiano, pues mañana está citada desde el punto de vista de los organizadores del paro y de otras organizaciones sociales, un nuevo ejercicio de protesta social que busca ocupar el espacio público, entregar proclamas para algunos analistas justificadas, para otros no tanto, pero también está la sombra de Rusia frente a las manipulaciones, particularmente vía Internet o las redes sociales. Hay que tener en cuenta, como han dicho muchos analistas, no solamente por lo que hemos leído en los últimos días, sino por las expresiones que en el marco de la OEA y de otros organismos transnacionales, está claro que sí existe un interés por un sector en Rusia de afectar, de enturbiar, de generar condiciones necesarias para que la violencia demuestre no solamente que el malestar social va más allá de una coyuntura democrática, sino que el nivel de incapacidad que tienen las democracias liberales para administrar las políticas públicas es mucho mayor. En medio de esas situaciones gana mucha presencia, mucho prestigio y de manera particular capacidad para influir el gobierno ruso. Ese es el gran temor. Está también demostrado cómo ellos afectaron de una manera directa las elecciones en Estados Unidos, cómo trataron de afectar y ensuciar no solamente la capacidad y la autonomía de los ciudadanos al momento de votar, sino sus preferencias políticas en el caso del Brexit. Se teme mucho que en América Latina utilicen este tipo de protestas para ambientar las elecciones que se van a suceder en el futuro próximo. Claro. La situación es alarmante. Iba para allá y de alguna manera, pues, si Rusia empuja esta circunstancia o situación, es para, de igual manera, darle una mano, mostrarlo como mejor alternativa a gobiernos de izquierda que tengan más afinidad con ellos. Claro que sí, que se identifiquen con algunos elementos del socialismo y de manera especial, Idania, que estén dispuestos a entregar recursos estratégicos, territorio y de manera especial la capacidad para supervisar qué pasa en América Latina a los rusos a cambio de dinero. Esa es la estrategia. Y una estrategia que no es nueva, Idania, una estrategia que viene de tiempo atrás de la mano con lo que ha hecho China en la región. La gran diferencia es que los rusos se involucran de manera directa mediante estrategias ilícitas y legítimas que buscan socavar los cimientos de la democracia liberal para que gobiernos liberales, no liberales, de manera especial de izquierda radical, suban al poder y entreguen todas las riquezas nacionales a los rusos. Jairo Libreros, gracias por acompañarnos como siempre. Y Dania, los lunes solamente pueden empezar bien aquí en la tarde. Y empezamos con lo que ha sido noticia el día de hoy y queríamos tomarnos esta primera media hora para tratar solamente este tema porque nos pareció de primer orden en la agenda informativa del día. Pero hacemos una pausa, regresamos con más, hablamos del coronavirus, entre otras cosas, ese virus que está provocando una enfermedad en China por el cual hay alerta en los Estados Unidos. Hablamos también de lo que es la caravana que partió de Honduras, que está estacionada en Guatemala, entre la frontera Guatemala y México. Ya venimos, quédese con nosotros.
Continuamos con más. En la tarde de hoy, Estados Unidos activa medidas de prevención para evitar la entrada en su territorio de una nueva enfermedad producida por lo que se conoce como coronavirus. La máxima autoridad sanitaria del país ha emprendido controles en 3 terminales aéreas a donde llegan pasajeros procedentes de China, país de origen de esta enfermedad. La noticia la tiene Alejandro Rincón en Nueva York. Alejandro. Hola, buenas tardes. Ya están activos los controles en 3 de las principales terminales aéreas de los Estados Unidos, con el objetivo de detectar la posible presencia de la peligrosa cepa del nuevo coronavirus que genera peligrosos estragos a través de Asia. De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades, estos controles tienen lugar en los aeropuertos de San Francisco y el de Los Ángeles, en California. También el JFK, aquí en la ciudad de Nueva York. La razón, de acuerdo a las autoridades sanitarias, para hacer estos controles en estos 3 puntos tiene que ver con que actualmente son los puntos a donde llega la mayor cantidad de pasajeros procedentes de la provincia central de Wuhan, en China, que es hasta el momento el punto detectado de origen de esta nueva peligrosa de coronavirus que genera neumonía y puede llegar a ser fatal. Por ahora se tiene registro del fallecimiento de 3 personas y ya hay más de 200 gravemente enfermas. A la luz de estas circunstancias, en las últimas horas han trascendido 2 importantes mensajes. Por una parte, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre las medidas que han tomado las autoridades de ese país para evitar una mayor difusión de este peligroso virus, y también de parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha hablado sobre lo que se conoce por ahora del nuevo coronavirus. China ha estado respondiendo activamente y haciendo planes estrictos de prevención y control. China también ha hecho todo lo posible para tratar a los pacientes y a aquellos en contacto cercano con los pacientes. Hay muchas similaridades con SARS y MERS. Es un coronavirus. Esto nos ayuda a nosotros. La experiencia que hemos tenido con SARS y MERS, las experiencias de nuestros estados miembros con estas patologías nos han preparado para esto. Importantes esas declaraciones que ustedes acabaron de escuchar, entre otras, porque su objetivo específico es enviar a toda la comunidad internacional un mensaje de tranquilidad, de que están tomándose todos los mecanismos necesarios para evitar una mayor difusión de este peligroso virus que ya en este momento ha superado el territorio de China y ha tocado Corea del Sur, Japón y Tailandia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. La señal de alerta es general. El nuevo y misterioso coronavirus se ha propagado desde China a un 4.º país, Corea del Sur. Este confirmó el primer caso en un visitante chino. Este mes ya habían registrado casos en Tailandia, también uno más en Japón. Además, por primera vez hay 3 reportes en las populosas ciudades de Beijing y también en Shenzhen, fuera de la región central de China, en donde esta extraña cepa fue descubierta, recordemos, en diciembre pasado. Hasta ahora se acercan a los 200 los casos reportados en el gigante asiático. Corea del Sur reportó su primer caso del nuevo y misterioso coronavirus, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. A las 8 de la mañana del 20 de enero, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea confirmó a un paciente diagnosticado con la nueva infección por coronavirus de Wuhan, en China. Se trata de una mujer china de 35 años de edad que voló desde Wuhan al aeropuerto internacional de Incheon el domingo. La paciente fue aislada al entrar a Corea del Sur con síntomas que incluían fiebre alta. El paciente confirmado está en la fase de cuarentena y no hay exposición comunitaria. Los que han estado en contacto, incluidos los pasajeros y la tripulación del avión, están siendo investigados. El nuevo caso aumenta la preocupación de que la enfermedad se propague por toda Asia. Después del brote de neumonía con nuevo coronavirus en Wuhan, las autoridades chinas relevantes informaron de inmediato a la Organización Mundial de la Salud, países, regiones y organizaciones relevantes y Hong Kong y Macao sobre la información de la epidemia. China se ha mantenido en contacto con ellos. Mientras tanto, los departamentos de salud chinos han estado divulgando información al público sobre la epidemia y la situación. Trabajaremos junto con otros para mantener la epidemia y salvaguardar la seguridad de la salud a nivel mundial. Hasta el momento se ha confirmado que cerca de 140 personas sufren del nuevo virus que estalló en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, incluyendo 2 casos en Tailandia y 1 en Japón, mientras que 3 personas han muerto.
Entre tanto, el Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas de Reino Unido advirtió que el número de pacientes probablemente sea más cercano a 1.700 que a la cifra identificada oficialmente por Pekín. La paciente informó a las autoridades de Corea del Sur que sintió síntomas como fiebre, escalofríos y dolor muscular el pasado sábado, y que había recibido una receta para el resfriado en un hospital. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur elevaron su nivel de alerta de infección de atención a precaución. Los gobiernos de las ciudades y provincias del país operarán un sistema de cuarentena de emergencia las 24 horas del día. La institución difundió a través de sus redes sociales recomendaciones a quienes viajen a Wuhan para que eviten el contacto con animales salvajes y con quienes tengan fiebre y tos. Para desarrollar este tema, para conocer un poco más de lo que está ocurriendo, quiero saludar cuando son las 4:46, hora costa este en los Estados Unidos, al doctor Jorge Martínez. Él es director general del Centro de Investigación y Tratamiento Biomolecular en Miami. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Como siempre, es un placer estar con ustedes, familia. A ver, doctor, ¿de qué estamos hablando? Es decir, se nos dice que hay similitud con otras patologías, pero ¿hay claridad en relación a esto que se denomina coronavirus? Sí, mira, no es la primera vez. Hace unos años en China hubo la epidemia de SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, que también mató miles de personas allá en China, en toda Asia. Y el problema es que este es un nuevo tipo de coronavirus, parece una mutación muy similar a la anterior, pero parece que es una mutación y que la vía de contagio, aunque no es una vía aeróbica como muchas personas piensan, parece que es una vía bastante fácil. El problema es que ya, hay ciudades que ya está en Beijing, ya está en Shanghái, en Shenzhen. Entonces, cuando vemos todas estas ciudades que son muy pobladas, ya no son 200 casos, o sea, deben haber aproximadamente más de 2.000 casos ya infectados, y eso lo vamos a ver los reportes en los próximos días. Y al ser ciudades tan pobladas y tan grandes, hacer un cerco y control epidemiológico es mucho más difícil. Además, como hay muchos síntomas iniciales, son parecidos a lo del catarro o el flu común, muchas personas pensarían que flu no existiría en un centro médico, y ahí es donde atienden contaminando o contagiando a otras personas, y es donde se puede agravar la enfermedad, que puede tener de un 30 a un 35% de mortalidad si no se atiende a tiempo, si las personas que lo padecen sean menores de edad o personas mayores de 65 años. Ahora, doctor, un cerco epidemiológico, como usted dice, es bastante difícil, pero se toman medidas. Estados Unidos está controlando aeropuertos, la propia China está tomando sus medidas, pero de no controlarse, porque ese es siempre el temor, de llegar a tener una epidemia que pueda llevarse millones y millones de seres humanos, como aquello que se conoció en el año 1300, más o menos 1400, como la peste negra. No, son dos cosas diferentes. La peste negra es diferente, no es un virus, es una bacteria. Lo más similar que tenemos en virus fue en el 1917, que fue la influenza A, el H1N1, que sí murieron más de 50 millones de personas en el mundo. Ahora, el coronavirus, la preocupación que hay es que tenemos un mundo cada vez más unido, más cerquita. Estamos a un vuelo de que nos podamos infectar en Estados Unidos, y te digo, no descarto que ya en los próximos días empiecen a reportarse los primeros casos en Estados Unidos también. Eso lo dije cuando el ébola en el año 2014, muchas personas me dijeron, es casi imposible, dígole, y eso que era en África, que es un lugar más chiquito con menos población. China es un país que tiene casi 1.500 millones de personas, y es muy fácil el contagio, y mucho más fácil porque millones de chinos viajan alrededor del mundo todos los días. Entonces, la posibilidad de que esta epidemia salga de China y de hacer un control epidemiológico va a ser mucho más difícil. Por eso, detectar el caso a tiempo es como se puede controlar más, pero el periodo de incubación de un coronavirus está de entre los 2 a 14 días. O sea, una persona en China puede estar incubando el virus hoy, llega aquí, no tiene síntomas de fiebre, no tiene nada, todo pasa por el aeropuerto, todos los puntos de control son normales, y dentro de 5 o 6 días empieza a manifestar la enfermedad. Puede contagiar a sus familiares la empiezan a manifestar posteriormente, y cuando va al hospital ya los contagiados no son ni 1 ni 2, por la regla de 2 llegan a ser 20, 30, 40 personas, y es donde se empieza a crear ya entonces una epidemia. O sea, no es tan fácil
por eso mi consejo es, si hay síntomas de resfriado, de flu, catarro, tos, fiebre, que vayan al médico, que sea el médico el que diagnostique la enfermedad y no nosotros o los vecinos que lo hacen con la mejor voluntad del mundo. Siempre todos los hispanos, si tenemos un médico dentro y queremos recetar, vayan a un médico que sea el médico el que diga es esta enfermedad o no es esta o sí es, y de esa forma salir de la duda y poder llegar a hacer un control epidemiológico mucho más fácil que quedarnos en la casa y empezar a tomar remedios caseros, porque un coronavirus no tratado correctamente puede llegar a ser mortal. Claro, claro. Ahora, cuando me refería a la peste negra, me refería a una enfermedad que sea capaz de matar millones y millones de personas, entendiendo las diferencias. Pero ya que usted lo mencionó, ¿por qué no nos aclara la diferencia entre un virus y una bacteria? El problema es que el virus no tiene un tratamiento con antibióticos. El virus son todos tratamientos paliativos y mantener un sistema inmune fuerte y evitar las complicaciones que genera el virus. La bacteria tiene tratamiento con antibióticos, o sea, uno es un ADN, otro es un ARN. Son totalmente diferentes la composición de cada uno y la bacteria tiene un ciclo de comportamiento diferente al virus, y inclusive la fase de infección de la bacteria es diferente, y de hecho las bacterias tienen otros ciclos que no lo tienen los virus. En el caso de la peste bubónica, la bacteria la transmitía a la pulga, que era transportada en un portador como la rata o las ardillas, en el caso de la peste bubónica, pero el virus no. El virus puede ser a través de las secreciones, puede ser a través de una persona que lo tiene y tose, viaja por las microgrotas de Flügger y otra persona lo puede respirar, o tosió la persona, se tapó la boca, tocó una manivela de una puerta, viene otro atrás, se tocó la cara y ya eso puede ser que penetre el virus a través de la mucosa nasal, oftálmica o bucal. O sea, el virus tiene una manifestación diferente a la bacteria, pero también un organismo que esté inmunológicamente fuerte, que tenga una persona con buena alimentación, que realice ejercicio, una persona que se mantenga, como decimos, en buen estado, que no sea fumador, que no sea alcohólico, que no tenga una enfermedad de base o una enfermedad de inmunodepresión, puede pelear con el virus y puede ser que el virus no entre y muere. Pero de otra forma, desgraciadamente, vivimos un mundo demasiado estresado, demasiado agitado, donde la manifestación de muchas enfermedades van a aparecer. Claro. Y por eso es la preocupación que hay a nivel mundial ahora. Claro. Y una última pregunta. De todas maneras, uno no puede evitar asustarse o sentir temor cuando escucha todo esto, ¿no? Pero ¿está preparado el mundo en todo caso? ¿Tiene más herramientas para contener una enfermedad de este tipo hoy en día? No, en el mundo no está preparado. De hecho, la mayoría de las personas no están preparadas y son las primeras que deben empezar a prepararse. Porque la única forma de contener una enfermedad de este tipo contagiosa es a través de la cuarentena. Si ahora le decimos a las personas en nuestros países, vamos a hacer una cuarentena, o sea, estar un mes por lo menos sin salir de nuestras casas, la mayoría no tiene alimento en sus casas para más de 3 días a una semana. No lo tienen, por lo tanto, no estamos preparados. Y cuando se abarrotan los hospitales de cientos de personas enfermas, los hospitales van a colapsar. O sea, desgraciadamente no estamos preparados, no hay una vacuna para este virus. La mejor forma es estar preparados desde el punto de vista inmunológico, con una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir 8 horas, no tener vicios y tener alguna reserva de alimentos en nuestras casas, no perecedero, para en caso de que haya que hacer una cuarentena en cierta área, esa cuarentena sirva para que las personas puedan permanecer en sus casas y así evitar el contagio con el exterior. Quiero agradecer a Jorge Martínez, director general del Centro de Investigación y Tratamiento Biomolecular en Miami. Doctor, gracias por estar con nosotros. Asusta mucho escucharlo, pero es mejor escuchar la verdad y la realidad para tomar las previsiones, las pequeñas previsiones que cada quien puede tomar, como usted ha señalado. Correcto, Idania, mira, no es estar asustado, es simplemente estar informado y estar preparado. A mí me asusta la ignorancia, pero no me asusta la información ni prepararme. Así es, mejor informados es la solución o el escudo para protegerte de muchas cosas, tanto de enfermedades como de otras cosas que no son precisamente enfermedades físicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Amelia, familia, bendiciones. Gracias, bendiciones también para usted. Son las 4:54, hora costa este en los Estados Unidos. Infórmese de todo lo que vaya publicándose o de todo lo que se vaya diciendo en relación a esto que denominan coronavirus. Continuamos con más
En Virginia, defensores de derechos al porte de armas impulsaron una manifestación en las afueras del Capitolio de Richmond. Esto ante una iniciativa estatal que busca prohibir las armas en ese estado. Carolina Valladares, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene información y comparte con nosotros. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se temía que pudiera ser violenta la protesta de hoy por la presencia de grupos de corte supremacista o neonazis, pero no ha sido así y la conclusión es que esta protesta a favor del derecho de portar armas y también comprar armas, es decir, en defensa de la segunda enmienda de los Estados Unidos de la Constitución, se ha desarrollado con completa normalidad, de forma pacífica. Hay que recordar que la gente se había reunido hoy en Richmond, capital de Virginia, con el propósito de expresar su desacuerdo en relación a 3 proyectos de ley que obtuvieron la luz verde este mes de enero, 3 proyectos de ley que, debido a que los demócratas tienen el control tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, ya habían obtenido la luz verde de la Cámara Baja. Estos proyectos de ley se van a votar en la Cámara Alta la próxima semana y, según los que hoy se manifestaban aquí en el día de hoy, restringen esta segunda enmienda, puesto que, entre otras cosas, por ejemplo, estos proyectos lo que hacen es limitar a la compra de una sola arma cada mes y también hacen que los famosos background checks sean mucho más estrictos, incluso se puedan requisar las armas a personas que no pasen estos background checks. La protesta, decimos, se ha desarrollado de forma pacífica, pero ha tenido una peculiaridad, que es que muchos de los que hoy vinieron aquí acudían armados, pero debido al estado de emergencia que se había proclamado en la ciudad, puesto que se temía que pudiera ser violenta, aquellos que portaban armas no pudieron manifestarse dentro de lo que es el límite o el perímetro del Capitolio, que es donde tuvieron lugar, de hecho, los pronunciamientos y discursos políticos. Tuvieron que conformarse, eso sí, con permanecer en las calles aledañas, y hablamos de personas altamente armadas, muchos de los cuales portaban rifles. Eso sí, fue pacífico y aquí vinieron en su mayoría hombres, pero también familias completas, incluso se vieron menores en el día de hoy. Este es el informe de Carolina Valladares, de La Voz de América desde Richmond, para la tarde de NTN 24. Gracias, Carolina Valladares, por la información. Y la Unión Americana conmemora hoy el día feriado en honor al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. La celebración se lleva a cabo con desfile, también con festivales. En Miami, Paola Serna está justo en el parque que lleva el nombre del líder de la lucha por la igualdad. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en la ciudad de Liberty City. Es una ciudad ubicada en el noroccidente del condado Miami-Dade, donde se lleva a cabo este carnaval de celebración al nacimiento, la vida y el legado de Martin Luther King. Durante el día de hoy también se llevó a cabo el desfile número 43 en honor a Martin Luther King. Es el más antiguo de todo el país y logramos captar algunas imágenes y también los asistentes que lograron participar de este multitudinario evento. Siempre venimos todos los años, 20 años viniendo aquí a este festival. Este año esperemos que esté mejor que nunca. Sí, en este momento estamos friendo empanadas de pollo. Vamos a tener pinchos, arepitas, sauces, hot dog. Vamos a tener también turquilets. Traemos un poquito de sazón hispano acá para que todo el mundo disfrute de nuestra comida. Eso que han mejorado las cosas, que todo, tú sabes, está marchando bien. ¿Qué te preocupa? El racismo, eso sí me preocupa, que todos somos iguales, no hay diferencia, tú sabes. El presidente Donald Trump se manifestó a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, asegurando que Martin Luther King es una inspiración para perseguir la igualdad, y también varios de los candidatos que aspiran a la nominación por el Partido Demócrata estuvieron el día de hoy en Carolina del Sur. Es por ahora la información que tenemos desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias a Paola Serna por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regresar, continuamos con más información de lo que ha sido la visita de Juan Guaidó a Bogotá en la cumbre hemisférica de la lucha contra el terrorismo. Y hablamos también de la caravana, ese grueso de personas que en este momento
ha transitado desde Honduras hasta Guatemala y se encuentra precisamente en la frontera entre Guatemala y México. Ya venimos. Pese a la prohibición de salir del país impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, por segunda vez Juan Guaidó sale de Venezuela a territorio colombiano para participar en esta oportunidad en la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo, como lo decíamos en la primera parte del programa. Ayer se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Lo recibió en la Casa de Nariño, son las imágenes que veíamos hace unos minutos, y hoy lo hizo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. En Caracas, Luis Gonzalo tiene reacciones a la salida de Juan Guaidó. Prepara un reporte. Luis Gonzalo. Sí, muy buenas tardes, Idania y amigos televidentes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, retó nuevamente al régimen de Nicolás Maduro al salir del país por segunda vez, a pesar de tener una prohibición de salida. Quisimos conocer algunas opiniones de factores políticos aquí en Caracas. Veamos. Bueno, significa en efecto que el presidente Guaidó está trabajando por Venezuela. En efecto, cuando usted va a una cumbre como la cumbre contra terrorismo en un país como Venezuela, donde se ha demostrado con claridad vinculaciones del régimen de Maduro con distintas organizaciones terroristas en el mundo, es la reiteración del mundo en cuanto al rechazo a acciones como esta, y reitero el reconocimiento a Guaidó. Guaidó inició una gira internacional donde busca afianzar los lazos con sus aliados más importantes, lo que para la dirigencia política es aumentar la presión interna. Intensificar la presión. Lo que nosotros estamos buscando es intensificar la presión. Quienes están en el poder en Venezuela, quienes usurpan el poder en Venezuela, tienen que saber que hay una comunidad internacional que los va a estar presionando, que lo que algunos de ellos disfrutan, que es la posibilidad, por ejemplo, de tener a sus familiares en Europa y en otras partes del mundo, se les va a acabar. Que vamos a apretarlos hasta que logremos las condiciones necesarias para que el país pueda generar un cambio e ingresar definitivamente a la libertad y a la democracia. Los parlamentarios aseguran que Venezuela se ha convertido en un nicho de células terroristas y por ende se le debe aplicar a la dictadura una estocada de verdadera justicia internacional. Para nadie es un secreto que ya en la geografía venezolana tenemos guerrilla y tenemos grupos terroristas. Pues ¿qué es lo que se le pide al mundo? Que actúe como suele actuarse con los terroristas, no con diálogos ni negociaciones. A las mafias no se le combate electoral ni democráticamente, se le combate como mafia y hay que aplicarle la justicia. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional nos confirmó que Juan Guaidó sí regresará a Venezuela y que a su juicio encarcelar al presidente interino sería la última carta del régimen. Y Juan va a regresar en los próximos días. Evidentemente nosotros no tenemos la información y si la tenemos no la diríamos, de cuáles son sus mecanismos para ingresar al país. Pero ya él salió en una oportunidad, ingresó nuevamente a Venezuela y lo que él me informó es que en los próximos días estará de nuevo en Venezuela acompañándonos en la lucha que todos estamos librando por esa democracia y por esa libertad. ¿Cree que lo van a detener? No creo. Yo creo que la dictadura está integrada por gente sumamente cobarde que utiliza los mecanismos del poder y la Fuerza Armada para amedrentar, para intimidar, pero no creo que tengan previsto, por las implicaciones que eso tiene, una detención en este momento de Juan Guaidó. Todos estos factores políticos coincidieron en que Juan Guaidó sí regresará a Venezuela y será recibido por todos para continuar la lucha e intensificar la protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Quien les reportó para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias a Luis Gonzalo por el reporte. Cuando son las 6:11 minutos, horas Caracas, Venezuela, quiero saludar a María Teresa Romero. Ella es internacionalista, pero hoy también es embajadora del gobierno interino de Venezuela en Guatemala. Embajadora, qué gusto saludarla. Gracias por acompañarnos unos minutos. El gusto es para mí, Irania. Mucho gusto en saludarte a ti y a todos tus televidentes.
al pueblo colombiano y venezolano que te ve, que es mucho. Gracias, embajadora. Embajadora, ¿qué podemos esperar de esta gira de Juan Guaidó? Mira, yo creo que esta gira es muy importante, es clave, porque hay varias cosas que podemos esperar. Primero, el presidente Guaidó tiene el objetivo, que ya empezó en Colombia, de evidenciar los vínculos más concretamente que tiene el régimen madurista con fuerzas terroristas, como Hezbollah en primera instancia, pero también las fuerzas más clásicas, digamos, como el ELN y la FARC, como parte de la FARC, que se encuentran en territorio venezolano. Pero por otra parte, es también es la idea de conformar una mayor estrategia unida entre los grupos de los países de América y los de Europa en relación a tener una salida más eficiente, más eficaz de Nicolás Maduro del poder y de llegar a unas elecciones presidenciales que son los que quiere todo el mundo. El hecho de que vaya a Davos, a la reunión, a la cumbre de Davos, donde van a ir una cantidad de presidentes, creo que, o por lo menos eso es lo que se ha dicho, las informaciones, que va el presidente Trump de los Estados Unidos, el presidente Macron de Francia, etcétera, etcétera, y se va a encontrar organismos multilaterales de todo tipo, económicos, políticos, sociales, allí, en esa cumbre, es de suma importancia. Lo que se quiere es que todo el mundo actúe mancomunadamente, y yo creo que eso se puede lograr, Irania, y de ahí las expectativas. Eso se puede esperar que se logre, porque ya gran parte de la comunidad democrática del continente americano se ha puesto de acuerdo en una nueva estrategia. No sabemos cuál, pero que sí se están dando los pasos necesarios para lograrlo. Falta convencer a Europa, que tiene siempre una visión un poco distinta de las cosas y que se ha plegado más a la idea de un diálogo sin condiciones y que no ha dado resultados. Por eso el presidente Guaidó estará en Bruselas pasado mañana, si no recuerdo mal la información que leí hace unos minutos, porque todavía no se ha publicado completa la agenda de actividades del presidente interino. Por eso va a Europa con este objetivo. Exactamente, exactamente. Y es fundamental. Ya los países, durante el año pasado, sobre todo los países europeos, se pudieron dar cuenta, los que son miembros del grupo de contacto, que unas negociaciones con el presidente Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro son muy difíciles porque no se compromete el régimen dictatorial. Entonces ahora tienen que lograr una mayor presión y estrategias diferentes para lograr que sí se dé un cambio en Venezuela y que el régimen pase de una vez por todas, o sea, que se dé el cese de la usurpación y pase el régimen a ser realmente, a permitir y a que se dé, pues no permitir, sino que se dé una transición como se había planificado y que sobre todo se den las elecciones presidenciales y legislativas a través de un Consejo Nacional Electoral realmente transparente, con observación internacional, con una vigilancia mucho más de la que se ha dado hasta ahora en Venezuela y otros países de América Latina. Observancia internacional me refiero, que vaya más de lo que pretende el régimen, que apenas es una veeduría, y que se haga todo lo necesario para que el pueblo y la sociedad venezolana quede libre de una vez, Dania. Claro. Se sabe que es necesario que en estos próximos meses se dé ese paso. Claro. Ahora, embajadora, Nicolás Maduro ofrece una entrevista el fin de semana al diario estadounidense The Washington Post, diciendo además que está listo para las negociaciones directas con los Estados Unidos. Este encuentro del secretario Pompeo el día de hoy con el presidente interino Juan Guaidó, ¿es la respuesta de Estados Unidos? Bueno, por supuesto que sí, en cierta forma uno sí. pudiera decir, mire, se lo voy a poner más fácil.
usando un refrán popular. ¿A buen entendedor pocas palabras bastan? Así mismo es, así mismo. Fíjense que el presidente Trump no ha pronunciado palabras. Y es el secretario Pompeo el que se ha reunido y está conjunta, ya está de acuerdo con los países y gobiernos del Grupo de Lima, conjuntamente con otros países, para que se den cambios de una naturaleza más efectiva. Yo creo que, honestamente, que el presidente Trump no va a hablar con Nicolás Maduro hasta que Nicolás Maduro no se comprometa realmente a dar pasos concretos para dejar la usurpación o para garantizar una transición y unos mecanismos y unas instituciones efectivas, sobre todo la institución electoral, para que se den unas elecciones realmente libres. El problema, Irania, es que ya se le acabó el tiempo a Nicolás Maduro, a su corte, digamos, de representantes dictatoriales, para llamarlo de una manera fina. Ya se hicieron todas las tentativas posibles. Yo creo que hay un gran cansancio, no solamente en la población venezolana, sino en la comunidad internacional. Y fíjense ustedes, por ejemplo, las declaraciones de hoy en día de la canciller española, también ofreciendo que el presidente Guaidó vaya a España, se reúna allá, que ellos también quieren una solución. Todos quieren una solución pacífica, democrática e inmediata. Bueno, yo creo que usted señala que ya se le acabó el tiempo a Nicolás Maduro. Yo creo que además se le acabó el tiempo al pueblo venezolano. Cuando yo escuchaba hace unos días atrás, el viernes, creo que la Federación Médica en Venezuela ofrecía una rueda de prensa y daba esa cifra escalofriante de que 1.500 personas mueren en hospitales venezolanos. Uno dice, pero bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde vamos a llegar a costa de la vida y del bienestar de los venezolanos? Yo creo que, como usted señala, todos quieren buscar una solución. La comunidad internacional quiere que esto llegue a un punto determinado, pero las cosas se han ido complicando. Y digo, por la presencia del crimen internacional ahora también en territorio venezolano, que es el tema que hoy trajo a Guaidó a esta cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo, donde estaba igual el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo. Pero fíjate, Irania, si me permites un segundo. Sí, cómo no. No solamente ese es el tema. Por eso es que el presidente Guaidó pues salió del país. Y fíjense que demuestra la salida de él del país, que tampoco la seguridad que dice Maduro tener todo controlado es mentira, eso es propaganda. El presidente Guaidó volvió a salir y va a ir a donde no reciben a Maduro, como en Davos, en Europa, en Bélgica, para decir no solamente los vínculos con el narcoterrorismo internacional y el carácter y naturaleza criminal de la dictadura de Nicolás Maduro, sino también y especialmente la situación que están viviendo los venezolanos interna y externamente. Ya llegamos a los 5 millones de exiliados o que han salido, refugiados, mejor dicho, y dentro hay una situación insostenible. De modo que hay una coincidencia en este momento de muchos factores para que se dé una presión y mucho más real y efectiva que la del año pasado. Quiero agradecer a María Teresa Romero, internacionalista, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Guatemala. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Muy buena tarde. Son las 6:21 en Caracas, Venezuela. Al menos 12 agresiones contra periodistas y equipos de prensa han sido registradas en los primeros días del 2020 en Venezuela. Estos datos los tiene la ONG Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas. Colectivos maduristas han agredido y robado a trabajadores de la prensa que cubren la coyuntura política del país. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene el reporte.
Hola, buenas tardes. Al menos 12 casos de agresiones se han registrado en contra de periodistas en los primeros 15 días de este año 2020, principalmente en torno a las coberturas de la fuente parlamentaria. Grupos de colectivos han atacado, golpeado, amedrentado e incluso robado a medios de comunicación. Así lo denuncian desde el Colegio Nacional de Periodistas y desde Espacio Público, una ONG dedicada a la libertad de prensa y de expresión en el país. No tenemos garantías. Los periodistas hoy salen y pareciera que estuviéramos cubriendo una guerra. No hay absolutamente nadie que haga nada para garantizar la seguridad y el trabajo. Hoy en Venezuela los periodistas viven bajo constantes agresiones. Son violentados, golpeados, insultados y hasta robados por grupos de colectivos armados. En los primeros 15 días de enero, al menos 17 periodistas y equipos de prensa fueron atacados, según cifras de la ONG Espacio Público. Robados, golpeados, correteados, intimidados, amenazados, fotografiados. Gabriela González es una de esas periodistas atacadas. El 15 de enero, mientras cubría el intento de los diputados por ingresar al Parlamento, fue agredida e intentaron robarla. Yo iba en una moto y siento que me agarran por el morral y me tumban al piso, un hombre, y empieza, o sea, yo trato, o sea, me jalaba por el morral para quitarme el bolso. El 7 de enero, en los alrededores del Parlamento, una situación similar vivió Manuel Covela. Le robaron su celular y fue golpeado. Intentaba socorrer a un periodista del país de España, quien también fue agredido. Empezaron a empujarme, también hubo algunos golpes, no fueron golpes fuertes, pero sí hubo más empujones que golpes. Esta es la realidad del trabajo periodístico en el país. Los trabajadores de la prensa son hostigados para que no se conozca la información. Grupos de civiles se sienten envalentonados para agredir a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria. En 2019 hubo al menos 468 casos de agresiones contra periodistas. Al menos 1.044 delitos fueron reportados en estas denuncias. Mediante los distintos órganos de represión han estado cercenando el derecho a estar informados oportuna y verazmente. Desde la ONG Espacio Público indican que los cuerpos de seguridad son parte de los agresores. Cuando no cometen el delito, encubren a quienes lo hacen. Pareciera que están como protegidos por un manto de impunidad porque nadie hace absolutamente nada. Ante estos hechos, los periodistas han tenido que unirse, sobreponer la seguridad a la primicia. Trabajar en grupos se ha hecho costumbre. Los cuerpos de seguridad no te van a prestar ese apoyo. Por eso te digo, el trabajo en equipo, el saber quiénes son los que van a estar en esa misma pauta que tú, cómo se van a mover, cuánto van a estar y cuánto tiempo puedes estar. Desde Espacio Público señalan que el año 2019 cerró como el segundo más violento en contra de los medios de comunicación en los últimos 20 años. Al menos 468 casos han registrado durante el año 2019, con 1.044 agresiones en contra de periodistas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está con nosotros la tarde de hoy. Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Daniel, como siempre, un placer. Escuchando a nuestro corresponsal hablando del 2019 como el segundo año más violento de agresiones contra periodistas en Venezuela, si seguimos como estos primeros 15 días... Bueno, quizá rompamos el propio récord de Venezuela, ¿no? Y vayamos al año más violento porque pareciera recrudecer este atropello a la prensa en los primeros días del 2020. Sí, cuando hay más llamados a la democracia, el gap o la brecha se hace más intensa siempre en Venezuela con un gobierno que trata de opacar toda voz disidente y muy especialmente a los mensajeros. Esa ha sido la estrategia de los últimos 20 años y cada vez que se retoma el tema de traspaso, de transición democrática, o se apura y se presiona el gobierno de Nicolás Maduro, obviamente los periodistas son el centro de ataque y son el blanco de los ataques. Centro y blanco de los ataques y siempre la pregunta, ¿cómo protegerse? Estaba escuchando a esta periodista que fue agredida y resultaba útil, y lo digo por el intercambio con nuestra propia gente en Venezuela, ¿no? Nunca andar solos, andar en grupo, cubrir este tipo de pautas, organizarse de alguna manera para prevenir lo que pueda ocurrir. Existe
¿Algo más, Ricardo, que desde las organizaciones de prensa se recomiende para los periodistas que están en esta circunstancia? Yo creo que lo que han hablado justamente ustedes con el corresponsal, parte de la estrategia y ciertos protocolos de seguridad que los periodistas tienen que seguir, tanto en el modus operandi, también la forma de comunicar con mensajes encriptados y el apoyo que le puedan dar los medios de comunicación. Creo que lo que han dicho es parte de esa estrategia, es parte de la sabiduría de la cobertura periodística, de cuidarse y de estar en grupos y tratar de formar pools, toda vez porque siempre ante los grupos la presión puede ser mucho menor. De todas maneras, siempre hay que considerar que la denuncia permanente y constante es lo mejor que puede hacer un periodista agredido. Nunca quedarse como víctima, nunca permitir que sean victimizados los periodistas y siempre estar alerta para tratar de que con otros periodistas alcen su voz y no solamente hablen de la cobertura periodística, sino de los problemas y de las decisiones que tienen que tomar a diario para poder cubrir la información y llegar al público con la información. Yo creo que es básico, es la única forma que de instituciones internacionales, nacionales, podemos seguir elevando las denuncias a otros niveles, tanto en la ONU, en la OEA, en la CIDH, para que en el momento que haya más justicia, que se pueda vivir con democracia y en libertad en Venezuela, todas estas denuncias formen parte del relato histórico que es necesario para hacer responsable a los que hoy son responsables de las agresiones y los ataques a medios y a periodistas. Fíjate que esto siempre me parece importante reiterarlo, porque habrá quien en un momento determinado pueda pensar, ¿para qué lo voy a denunciar? ¿De qué sirve? No hay absolutamente nada que se pueda hacer. Bueno, terminan nunca devolviendo, por ejemplo, un equipo robado, una cámara, los micrófonos, luces, qué sé yo, hasta trípodes se llevaron la semana pasada de los equipos de televisión. Pero me recuerda siempre cuando tengo la oportunidad de conversar con Alfredo Romero del Foro Penal, que hablamos de lo importante que es llevar este récord de denuncias para un después, porque siempre habrá un después y es en ese momento que esto va a ser útil. Totalmente de acuerdo. Lo que está haciendo Espacio Público y otras organizaciones es algo formidable y muy importante para el futuro. Yo creo que el pasado y el presente actual de Venezuela nos obliga a los periodistas a crear con responsabilidad este presente para que en el futuro lo podamos tomar y hacer responsables a quienes deben ser los responsables. Creo que este cúmulo de denuncias ayuda mucho a las organizaciones internacionales. Creo que parte del gran esfuerzo que hizo la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela con su informe también estuvo recubierto de todas estas denuncias que fueron aportando las organizaciones locales en Venezuela y también los periodistas. Así que yo creo que el gran incentivo para los periodistas en este momento y el gran reto que tenemos, no solamente de brindarnos solidaridad, unidad entre nosotros, sino también tener siempre presente que la denuncia es la mejor arma que podemos tener hacia el futuro. Ricardo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por estos minutos. Y Daniel, como siempre, un placer, un abrazo. Buena tarde para ti. Ricardo Trotti. Siempre es importante esto que decía, y me quiero quedar con esa frase, la denuncia es la mejor arma que los periodistas podemos tener para el futuro. Hacemos una pausa, regresamos con más en breve. Vamos a tener comunicación con periodistas que están en Guatemala, con la gente que está cruzando el río hacia México y también en México. ¿Qué pasa de ese lado? Ya venimos. Esto es lo que refiere a la caravana que salió la semana pasada desde Honduras con el objeto de llegar hasta la frontera sur. Ya venimos. Cientos de migrantes centroamericanos se enfrentaron con la Guardia Nacional Mexicana tras cruzar el río Suchiate entre la frontera de México y Guatemala. Pese a esto, muchos tienen la esperanza de continuar el camino a Estados Unidos. Quiero establecer contacto con Marvin García, periodista de nuestra cadena aliada TN23. Él está allí en el río Suchiate. Hay muchísimo viento. Estamos haciendo lo posible, pero no quiero perder el contacto. Marvin. Gracias, Dania.
Les saludamos desde Guatemala para NTN24 en Colombia. Usted puede observar parte de familias hondureñas que están cruzando el río Suchate. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos. Hombres que están tratando de llegar. Mi amigo, coméntenos por favor, continúa la lucha a pesar del enfrentamiento que se tuvo con las fuerzas de seguridad mexicanas. No, ya vamos de regreso ya. ¿Se van a regresar? Sí, vamos a ver qué hacemos ahorita, por lo pronto no sabemos. Pero usted va a regresar, pero ¿para dónde? ¿A su país o a Guatemala? No, aquí a Guatemala, vamos a ver qué pensamos todavía. Ya, ¿todavía van a planificar qué van a hacer? ¿Si pasan hoy o no pasan hoy? No, vamos a ver qué hacemos. Ah, ya. Sí. Entonces, ¿pero sí van a intentar para seguir? Probablemente que sí. Probablemente. Ya, usted con toda su familia, sus hijos y su esposa. Sí. Va, suerte, mi amigo. Gracias. Acá vamos a observar, amigos de Colombia, el río Suchate, donde nosotros nos encontramos con mi compañero, mi camarógrafo. Podemos observar parte de Ciudad Hidalgo, México, y de este lado es Guatemala. Ayutla, San Marcos, es el río Suchate que lo divide para poder llegar hasta ese lugar. Y acá todavía lo realizan los hermanos. Mi amigo, ¿van a continuar? Sí, vamos a continuar. Ya, mira. ¿Y qué? ¿Van a regresar a Guatemala ahorita entonces? No, vamos siempre. Allá, ¿van a hacerlo en horas de la noche? ¿Qué van a hacer? Pienso que sí, porque hay esta caravana como de 10,000. Ya. Y vienen otros salvadoreños también, ¿verdad? ¿Se van a unir? Vienen más, sí. Vienen más. ¿Van a unirse para ver qué hacen? Vamos a pujar más tarde. No importa el enfrentamiento que pueda generarse. No. Que pasan. Que pasamos, que vayamos a enfrentar ahí como caiga. La suerte, mi amigo. Vaya, mucho gusto. Ya escucharon, amigos de Colombia, este es parte del reporte que nosotros podemos enviarle desde acá, del río Suchate, Ciudad Hidalgo, Ayutla, San Marcos. En este lugar nos mantendremos cuál va a ser el futuro de muchos hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que luchan con llegar a los Estados Unidos, pero los bloquea el que no se les haya permitido el paso por México. José Cotzajay en cámara, yo soy Marvin García, desde Guatemala. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin, por el informe. Menos mal que por lo menos logramos controlar un poco el efecto del viento, pero no quería perder el esfuerzo que han hecho en nuestro canal aliado para tener este contacto la tarde de hoy. Desde Tecunumán está con nosotros Luis Fernando de León. Él es defensor de la niñez y la adolescencia en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Defensor, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Nadia. Dani, es un gusto saludarle. Es un gusto también para nosotros saludarle. ¿Cuál es la situación ahora? Es decir, ha habido este enfrentamiento, hay gente devolviéndose hacia Guatemala. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación que se está enfrentando y que se enfrentó el día de hoy fue una situación bastante crítica, bastante tensa. Toda la caravana de migrantes, personas migrantes, se apostó en el puente que divide Guatemala de México desde las 5 de la mañana. Hicieron un compás de espera, tuvieron un compás de espera aproximadamente de 4 horas. Y ya después de 4 horas el gobierno mexicano no emitió una resolución que ellos pensaron que iba a ser favorable para el tránsito por México y decidieron cruzar el río Suchate, tal como ya su corresponsal les ha informado. Pudimos observar que fue un proceso bastante rápido en el momento que ellos se desplazan del puente hacia la orilla del río, y el cruce fue bastante ordenado también y bastante rápido. Desafortunadamente del otro lado del río sí ya les estaba esperando la Guardia Nacional y efectivos de migración para contener el ingreso de esas personas. Al contenerlos se regresan a Guatemala. ¿Y qué pasa con quienes están devolviendo? Porque también hay un compromiso de Guatemala de no dejarlos pasar. Es decir, es una circunstancia complicada, defensor. Sí, es un momento complejo. Nosotros hicimos acercamientos con las autoridades migratorias de Guatemala para conocer cuál era la postura de Guatemala en torno a la situación migratoria. Y ellos sí fueron claros en decir que iban a permitir que regresasen a Guatemala, y todas aquellas personas que voluntariamente así lo solicitasen iban a facilitar un traslado programado y ordenado
desde aquí de frontera de Guatemala, desde Ayutla, hasta frontera de El Salvador o frontera de Honduras. Ellos ya tienen una logística programada y bien delimitada. OIM estaría apoyando este esfuerzo para poder hacer la movilización de todas aquellas familias y personas que deseen regresarse a sus países de origen. Ahora, usted que es defensor de la niñez, de la adolescencia, ¿de cuántos niños estamos hablando? Porque siempre que se producen, digamos, estas caravanas, ellos tienen una presencia importante. A veces la gente piensa que por llevarlos va a ser mucho más fácil el tránsito. Bueno, era un número bastante grande de núcleos familiares. Pudimos identificar, al menos hoy, ya cuando estaban todos concentrados en el puente, que podríamos estar hablando de casi 5,000 personas. Y de esas 5,000 personas hicimos un recuento estimado que pudieron haber sido unos 800,000 niños que venían acompañando a sus padres en esta caravana. Este proceso fue bastante complejo para nosotros porque el país pues, no estaba preparado para recibir esa cantidad de migrantes. Había un albergue ya definido, la Casa del Migrante, donde recibieron estas noches a 500 personas, 515 personas. Se habilitó un campamento frente a este albergue de migrantes y por las noches estaban pernoctando ahí alrededor de otras 600, 700 personas. Cerca del puente fronterizo estaban apostadas también tal vez 300, 400 personas y en las calles aledañas estaban las demás personas en situación de calle, ¿verdad? Esperando el día de hoy para poder ingresar a México. Claro, claro. Quiero certificar la cifra. Hablamos de unas 5,000 personas, señala usted, y los niños serían 800. Más o menos. Sí, podría ser ese un número parecido a ese, o muy cercano a ese. Es que dijo fue muy 800. difícil sacar un número, sí. No, es difícil, pero es que dijo usted 800,000 y me preocupe, pero no son 5,000 personas y un aproximado de 800 niños. Claro, los albergues no dan abasto, es decir, no se está lo suficientemente preparado para prestar la atención necesaria a esta cantidad de personas porque tampoco nunca se sabe cuántas van a venir. Así es, nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos hemos estado dando el acompañamiento y brindando el apoyo que hemos podido en torno al mandato que nosotros tenemos. Conocimos esta situación desde Ciudad de Guatemala, estuvimos toda una jornada en la Casa del Migrante en Guatemala y fuimos testigos de lo rápido que sacaban los insumos. En cuestión de una tarde, todos los kits de limpieza se terminaron y la alimentación no dejaba de llegar las personas y la Casa del Migrante pues abastecía hasta donde podía, pues donde daban sus recursos. Lo mismo pasa aquí en Ayutla San Marcos, si es necesario que se tenga una previsión para este tipo de acontecimientos. Claro, claro. Ahora, defensor, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con el núcleo familiar, de saber por qué se exponen a circunstancias como estas, de por qué traen a los niños, por qué no esperan llegar, en fin? Sí, en efecto, nosotros estuvimos conversando con diferentes núcleos familiares. Para nosotros era importante tener un estimado de la cantidad de niños que venían. Por lo mismo hicimos entrevistas durante los últimos 3 días a las personas que accedían a darnos una entrevista para poder recoger la información. ¿Cuál es la constante? La constante es, primero, la pobreza, y la pobreza extrema. Venían muchas familias donde nos decían, mira, es que tenemos una precariedad muy grande en nuestros países. Otros venían huyendo de la violencia, del tema de pandillas, de maras y de extorsiones. Creo que esos serían los temas más recurrentes que fuimos recogiendo durante los últimos días en las entrevistas que hicimos a los núcleos familiares. Pero creo que la pobreza fue el que lideró, el tema que lideró los motivos del por qué ellos salen del país. Claro, el pensar que al término de todo este riesgoso camino pueden tener una oportunidad de vida mejor. Realmente esto es un problema que se hace inmanejable para muchos países, es lo mismo que ocurre en Latinoamérica, igual con el éxodo venezolano y los países a los cuales se dirigen. En todo caso, la posición de México es intentar que no pasen. Es decir, allí es donde se ha levantado un muro, pareciera, ¿no?
La posición de México la conocíamos nosotros desde hace algunos días y era muy clara. El que desee entrar debe de entrar al país de una forma regular. No se iba a permitir la entrada en bloque como ellos pretendían el día de hoy. En los días anteriores estuvieron entrando por grupos de 20 personas. El ofrecimiento que hacía el Estado mexicano era conocer caso por caso e identificar aquellos casos que sí ameritasen el refugio o en alguno muy puntual el asilo. Y los que no ofrecían pues también esas opciones de empleo en los países de origen. Pero creo que no era lo que esperaban las personas que estaban migrando. Ellos esperaban un paso libre para llegar hacia Estados Unidos. Desafortunadamente todavía se vende la idea del sueño americano, un sueño que honestamente creo que ya no existe. Claro. Es un sueño que se ve solo en películas, ¿no? Y es desafortunado que muchas de las personas todavía lo crean, pero los países no dan las condiciones, no generan condiciones de desarrollo. Hay mucha desigualdad y eso los motiva a migrar. Claro. Claro, sí, evidentemente es así. Y en cuanto al sueño americano, bueno, también han cambiado las políticas migratorias, eso dificulta el ingreso, las condiciones no son las mismas, hay que manejar y, como usted señala, los países de origen tienen que generar condiciones a sus nacionales que les permitan continuar allí, no tener el deseo de irse, que es el problema que en este momento lamentablemente se confronta. Quiero agradecer a Luis Fernando de León, defensor de la niñez y la adolescencia en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Gracias por estar con nosotros, defensor. Buena tarde para usted. Con gusto. Muy buena tarde. Que esté muy bien. Hasta pronto. Rápidamente, vamos a cumplir una pauta comercial. Venimos en breve con más información. Llegamos al final de la tarde, gracias por estar allí. Les recuerdo seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real, en nuestra página web, la señal en vivo de nuestro canal y nuestras entrevistas, los programas informativos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Muy buena tarde.